Y esta enseñanza que les he traído en este día le he titulado El deber como padres de mostrar a Dios a nuestros hijos. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. ¿Todos tienen la palabra ya? ¿También está acá puesta? Bueno, vamos a leer todos juntos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dando gloria a Dios, pueden estar sentados. Gloria a Dios. Bueno, en este pasaje, en el primer versículo que nosotros vemos, el apóstol Pablo le está hablando directamente a los hijos, ¿cierto? Le dice que obedezcan en el Señor a vuestros padres. Nos habla primeramente a los hijos, ¿sí? Y dice padres, y quiere decir tanto a mamá como a papá, a los dos. Deben de obedecer a los dos. Pero Pablo, el apóstol Pablo, usa una palabra diferente en el momento de decir: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En griego, esta es una palabra diferente a la que se usa en el primer versículo. En griego, la palabra es paters, que significa padres, y se dirige directamente a los hombres. O sea, papás, esto es lo que el Señor está advirtiendo a los papás, a los hombres como tal. De manera que sí, ambos padres tienen la responsabilidad de la crianza de sus hijos, ¿sí? De guiar a sus hijos por el camino del Señor, de guiar a sus hijos y de criarlos en obediencia al Señor y en temor al Señor. Pero los papás tienen la responsabilidad primaria dentro del hogar. Todos los padres deben equilibrar también la autoridad que el Señor les permite que ejerzcan, pero esta autoridad no debe ser ni en exceso, ni tampoco debe ser ausente en el hogar. Amén. Como todo padre que ha creído en el Evangelio, yo estoy segura, yo creo que todos los que están aquí están seguros, creo. Y permítamelo así sentirlo en mi corazón, de que usted, como ha creído en el Evangelio, usted también cree de que por medio de la paternidad que usted ejerce en el hogar, usted va a honrar al Señor. Conociendo la palabra del Señor, teniendo el Evangelio dentro de su corazón, es como usted honra al Señor por medio de la crianza de sus hijos. Amén. Amén. Nosotros, el Señor les ha permitido a los papás que cumplan y ejerzcan la paternidad, porque es un privilegio. El Señor dice que es honra a los hijos, ¿cierto? Que es una herencia los hijos. Como herencia, ¿uno qué hace con la herencia? ¿Será que la descuida? La cuida, amén. Uno cuida esa herencia. Mire que dentro del contexto en el que nosotros vivimos, en la parte afuera, en el mundo, en el área secular, vemos que hay mucho pandillismo, hay drogadicción, hay depresión, hay suicidios, y no solamente pasa eso externamente, sino también dentro de la iglesia pueden pasar ciertas situaciones como estas. Y algunos estudios que han hecho de universidades, había una que estaba leyendo de un estudio que habían hecho en una universidad que es muy reconocida, la Universidad de Harvard, y decían en el final del estudio de cómo disminuir o cómo menguar que la delincuencia en la sociedad. Y decían que, bueno, uno, la autoridad del padre como tal. Dos, la supervisión de la madre, que la madre estar pendiente de sus hijos, el cariño de los dos y la cohesión de la familia, o sea, el tiempo que pasamos con nuestros hijos. Yo creo y estoy segura de que esto ya no lo había dicho el apóstol Pablo hace más de 2000 años. Y si se conociera fuera la palabra como la conocemos nosotros, ellos se hubieran ahorrado mucho tiempo y mucho dinero, porque en la palabra lo dice, y el Señor nos dice por medio de su palabra cómo nosotros debemos de criar y disciplinar a nuestros hijos. Amén.
para vivir con sabiduría, para nosotros honrar a Dios en nuestro hogar, nosotros ya tenemos un manual de vida que el Señor nos ha dado. Y amparados en el poder de Dios y en la gracia de Dios para poder vivir como el Señor nos manda. Y por estos días uno ve muchos mensajes, bueno, en esta tercera temporada del Padre, vemos el mensaje que papá eres genial, papá eres súper, papá eres lo mejor. Y bueno, sí, puede que lo sea, pero los papás que están en este lugar y los que están escuchando también por la transmisión en vivo, su propósito no es como tal ser geniales y tampoco no es brillar con luz propia. Su propósito como tal es dirigir sus hijos hacia alguien que sabemos que es perfecto, que es Dios. Amén. Por favor, papás, recuerden la manera en cómo el Señor ha ejercido la paternidad sobre ustedes. El Señor como Padre te ha enseñado lo que para Él significa que tú seas hijo. Amén. Él es tan bueno que seguramente a muchos de los que están aquí les ha repetido en muchas ocasiones las mismas lecciones una y otra vez. Lo ha hecho con paciencia y lo ha hecho con gracia. Amén. ¿Lo ha consolado a usted cuando ha tenido miedo? Amén. Si usted se ha desviado hacia el pecado, ¿lo ha disciplinado? Le ha mostrado el camino de vuelta a la senda estrecha de la vida. Amén. Y mire que nosotros tenemos muchas maneras de mostrarle a nuestros hijos a Dios. Y el Señor nos lo muestra diariamente y por medio de su Espíritu Santo nosotros caemos en cuenta de cosas que hacemos que al Señor no le agraden por medio de la crianza a nuestros hijos. Para nosotros guiar a nuestros hijos necesitamos, como les digo, el manual de vida, la palabra del Señor, estar en intimidad con el Señor cada día. De otra manera nosotros no podemos. ¿Cómo conocemos al Señor y cómo ser buenos padres si ni siquiera conocemos a nuestro Padre eterno? ¿Cierto? Hay ciertas maneras que yo les traigo aquí de cómo nosotros hacer de que nuestros hijos no tengan esa ira que nos describe aquí el apóstol Pablo. Y es clara la palabra del Señor cuando dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. Criarlos en disciplina y amonestación hará que su hijo no esté con ira. Amén. Cuando criamos a nuestros hijos, este es un hermoso privilegio que nosotros debemos de gozarlo. Amén. Sí, hay momentos difíciles en la familia, diferentes etapas que nosotros vivimos como padres, por ejemplo en la etapa de la adolescencia, pero el Señor nos da la sabiduría para nosotros guiar a nuestros hijos. Los papás, miren papás, porque uno escucha el comentario: no, eso le toca a la mamá, no, es que eso le toca a la hermana, no, eso le toca a la maestra de escuela dominical, no, eso le toca a la líder de adolescentes. No, papás, ustedes son los primeros en presentar al Dios que los ama. Amén. Consideremos maneras de hacerlo, ¿sí? De no dejar llevar a ira a nuestro hijo. Vamos a considerar 4 formas de no permitir de que nuestros hijos haya ira. Tal vez no sea una ira que su hijo exprese externamente como lo hacen los niños pequeños. Un niño pequeño que usted le dice: no te voy a comprar el helado, él de pronto entra una pataleta, se tira al suelo y llora, ¿cierto? Pero de pronto un adolescente no lo va a hacer de la misma manera. Y en su corazón hay ira. Y esa ira no va a ser solamente en ese momento, sino que el día de mañana puede crear una raíz de amargura en su corazón, y no solamente para ese momento, sino para su futuro y tal vez cuando esta persona también sea padre. Amén. Mire, esta palabra que yo les vengo a exponer en esta mañana, también a mí me tocó muchísimo, porque como madre yo siento que también he tenido lucha contra algunas actitudes que son pecaminosas delante del Señor en la crianza de mis hijos, que incluso he repetido actitudes de mis padres
que yo criticaba. Y yo sé que algunos de los que estamos aquí nos identificamos con eso. Si decíamos que nuestra mamá, nuestro papá actuaba de cierta manera y a veces nosotros lo hacemos de la misma manera. Repetimos esos patrones de crianza que no son sanos en la familia y que lo que hace es terminar con ese amor en el corazón de nuestros hijos, terminar haciendo que en su corazón haya ira. Entonces nosotros debemos de cuidarnos, Señor. Debemos de cuidarnos, hermanos, para no pecar delante del Señor por medio de esa crianza que nosotros le estamos dando a nuestros hijos. Amén. Demos un gloria a Dios. Miren, la advertencia que nos da Pablo es criarlos en amonestación del Señor, disciplinarlos adecuadamente. Y la primer forma de no permitir a que nuestros hijos entren en ira es la consistencia. Sabemos que nuestro Dios es consistente, ¿cierto? Él nunca cambia, amén. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Cumple lo que dice. Entonces, papá, usted debe de cumplir lo que dice. Sea negativo o positivo. Si usted le dice, hija, si usted llega a tales horas, hijo, si usted me llega pasada ese tiempo y le llegó tarde y usted no cumplió lo que usted le advirtió, usted es inconsistente, hermano. Y esa inconsistencia que usted tiene va también a hacer que en el corazón de su hijo se levante algo. La inconsistencia cuando prometemos algo, cuando decimos, hijo, si te va bien, si te pasa esto, entonces listo. A los niños pequeños a veces, ahorita que salgamos te compro el helado. Y salimos y hacemos como que no vimos al hermano que vende las cremas y nos vamos por un lado y no le compramos el helado. Mire, cosas tan pequeñas hacen ver delante de nuestros hijos que no tenemos el carácter que Dios forma dentro de nosotros. Debemos de ser consistentes, hermanos. Si usted dijo algo, debe de hacerse. Si usted prometió algo, debe de hacerlo. Ese carácter que usted está formando en su hijo es el reflejo de Dios en su vida, en la crianza de sus hijos. Amén. También nosotros como padres nos podemos esforzar siendo consistentes con nuestros hijos cuando nosotros tenemos rutinas consistentes. Usted le dice a su hijo, ore, lea la Biblia, y usted en la casa lo hace, hermano. Le decimos, madrugue a orar. Y usted como papá está dando ese ejemplo, hermano. Nosotros debemos de ser consistentes con lo que le exigimos a nuestros hijos. Amén. Debemos de ser consistentes también con la edad de nuestros niños. Nosotros no podemos decirle a un niño de 5 años que se esté quieto en todo el devocional de 1 hora. No lo va a estar, hermano. El niño de 5 años necesita estar explorando el entorno, moviéndose. Tenemos que ser creativos también como padres. Nosotros no podemos pedirle a un hijo que sea como nosotros, porque a cada uno el Señor nos ha dado talentos y dones diferentes. Y eso que el Señor le da a cada uno no es para que usted se glorifique, hermano. No es para que usted se honre por eso. Esto que su hijo tiene es para darle la gloria y la honra a Dios. Amén. Mire, cuando nosotros demandamos cosas a nuestros hijos que ellos no pueden hacer, ellos pueden entrar como en esa controversia en su corazón de que ¿será que todo lo que yo estoy haciendo para mi papá está bien? O pueden ellos pensar, no, por más que yo hago esto, mi papá siempre me dice que está mal. Y eso puede desalentar, crear algo en el corazón de nuestros hijos. Leamos Colosenses 3:21. En Colosenses 3:21 también nos da una manera de cómo nosotros debemos de ser con nuestros hijos. Dice, padres, no exasperéis, es otra forma que usa Pablo. Dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mire, hay momentos en que los padres exasperan a los hijos, hacen que ellos tengan ira. Y no, la ira, no quiero que ustedes se imaginen, es un hijo que está ahí bravo todo el tiempo, no, porque hay muchas maneras de expresarlo. Y cuando nosotros exasperamos a nuestros hijos, podemos desalentarlos y hacerles pensar de que todo lo que ellos hacen es inútil. Entonces no caigamos en ese error, hermanos. La palabra es clara y el Señor nos lo está diciendo. Ahora,
En el momento de ser consistentes, cuando le digo, si usted le dijo esto, hay muchos hermanos y hermanas que usan el castigo físico, que es pegarle a los hijos, ¿sí? Eso es completamente respetable y la Biblia también lo respalda. Mire lo que dice en Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, hermano, si usted le pega a su hijo con ira, no está obrando la justicia de Dios. Y hemos visto en la televisión, en las noticias, malas noticias que dan de que el papá fue a recibir el boletín y el hijo perdió casi todas las materias hasta descanso, y que el papá sacó un azote y lo azotó delante de todos los padres que estaban ahí. Lo hizo con ira. Y realmente no debemos hacerlo con ira. La amonestación y disciplina que ustedes le dan a sus hijos, papás, debe ser con amor, sazonada con gracia. Amén. Yo creo que los papás que están aquí alguna vez se le han acercado a sus hijos y le han dicho, hijo, perdóname. A ver, ¿cuántos papás lo han hecho? ¿Pocos? Pocos veo. Y no creo realmente que sean padres perfectos. Yo creo más bien que en su corazón hay soberbia y orgullo. Y eso delante del Señor es pecado. Si usted ha corregido a su hijo con ira, si usted ha ido a pegarle no sé cuántos correazos a su hijo y lo ha hecho con ira, eso es pecado delante del Señor. Y uno debe pedirle perdón al hijo. Hijo, no me arrepiento de haberte pecado, pero lo que tú hiciste estuvo mal, pero sí te pegué con ira, hijo, perdóname. El perdón, la palabra perdón es necesaria para el que lo da y para el que lo recibe, amén. Hace algunos días escuchamos acerca de perdón, ¿cierto? Y esto es muy necesario. Reconocer de que no estuvo bien. Quitar ese orgullo de nuestro corazón, esa soberbia de nuestro corazón y decirle, perdóname, hijo, por esto y esto y esto. Y ser específicos, porque a veces nos vamos perdóname por cualquier cosa que te haya hecho mal. Tenemos que ser específicos, así como cuando vamos al Señor y le decimos, Señor, perdóname por esto y esto y esto, o cuando somos específicos para pedirle algo al Señor, ¿cierto? Que no es que yo quiero una casa así, 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 o que yo quiero un esposo así, así, así. Cuando usted le vaya a pedir perdón a su hijo, pídalo siendo honesto, de verdad. El Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Usted dice, no, bueno, ahora me va a tocar irle a pedir perdón por esa jueteada que le di anoche a esta niña. Usted hágalo porque realmente lo siente así en su corazón. Amén. Algo más que nosotros debemos hacer para que nuestros hijos no caigan en esa ira pecaminosa. Nuestro Padre nos enseña la parte de la formación. El Señor nos forma por medio de la palabra, ¿sí? En el camino de la justicia el Señor nos forma y nos dice Él cómo vivir para Él en este mundo. Nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos cómo van a vivir ellos en este mundo, en donde ellos se muevan. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Nuestro camino de la sabiduría que nosotros le enseñamos a ellos y les advierte a ellos también, debemos de advertirle, papás deben de advertirle que el camino que ellos de pronto están llevando es un camino insensato delante del Señor. Si algo no está bien, hermano, usted debe de hablar con su hijo. Por favor, hermanos, no dejen la tarea solamente a la mamá. No, mija, vaya usted. Eso le toca a usted. No, papás, a ustedes al Señor los ha dejado como una autoridad dentro del hogar. Y no solamente una autoridad como tal para guiar a sus hijos, sino también para nosotros como sus esposas, también ser guiadas y lideradas por los papás. Amén. Cuando nosotros formamos a nuestros hijos en la palabra de Dios, cuando nosotros nos tomamos el tiempo de enseñarle la palabra de Dios, ¿sí? Porque nosotros no podemos decirle, vaya Juanito, vaya lea la Biblia, hoy te pones a leer la Biblia y usted se sienta a ver series en Netflix o la novela. Hermanos, tenemos que ser consistentes, tenemos que formar a nuestros hijos. Amén.
También tenemos que enseñarle lo que es verdadero, lo que es falso delante del Señor. Hay cosas afuera, humanismos y tanta cosa que vemos afuera que se está moviendo ahora. Que si no hay un verdadero conocimiento del Señor en la vida de estos jóvenes, de estos niños y adolescentes, el mundo probablemente se los vaya a robar. Entonces tenemos que formar a nuestros hijos, hermanos. Papás, formar a nuestros hijos, leer la palabra del Señor. Miren, hermanos, que hace unos días le preguntaba a un adolescente. Estábamos solos y le decía, y bueno, ¿cómo es en tu casa? ¿Cómo viven? Y a veces, hermanos, vivimos con apariencias. Hermanos, nuestra parte, nuestra relación con el Señor no debe ser de apariencias. Ustedes, ¿y en la casa cada cuánto hacen devocionales? No, en la casa no hacemos devocionales. ¿O leen la Biblia? No, tampoco. ¿Oran juntos? Bueno, al menos en la hora del almuerzo. No, mi papá a veces no está, a veces me toca a mí almorzar sola. Entonces, hermanos, ¿dónde está la formación a nuestros hijos? Hermanos, esto es importante. Y ya, bueno, ahorita yo les estoy dando palabra a los papás, pero para los hijos también hay. Amén. Vea, para que nosotros no hagamos que nuestros hijos vayan a la ira, también debemos de disciplinar. Si somos de los que confiamos en el Señor, si somos de los que confían en Cristo para la salvación, sabemos que Jesús tomó nuestro castigo por el pecado, amén. Y Él llevó en la cruz la ira de Dios. Sabemos esto, amén. Cuando pecamos, Dios nos corrige de cierta manera y el Señor nos castiga. ¿Así es cierto, hermanos? Amén. Demos un gloria a Dios. El Señor siempre nos muestra el pecado que nosotros hemos cometido. Hermanos, pecado no es solamente la fornicación, el adulterio. Les decía hace un rato, pecado también es tener soberbia en nuestro corazón y orgullo. Nosotros podemos pecar de muchas maneras. Cuando dejamos de hacer lo que debemos de hacer y lo que sabemos que debemos hacer, esto ya es pecado delante del Señor, ¿cierto? El Señor nos da consecuencias para que nosotros odiemos el pecado, para que nosotros no practiquemos el pecado y que nosotros amemos la justicia. Como les decía anteriormente, nosotros para disciplinar a nuestros hijos lo debemos hacer siempre con amor, con gracia. No con ira, hermanos. No disciplinar a nuestros hijos con ira, porque esto es pecado delante del Señor. Sabemos que no obra en la justicia de Dios hacerlo con ira. Lo dice su palabra, amén. También cuando establecemos nosotros límites, cuando nosotros no cumplimos con las consecuencias de algo, como les dije hace rato, en la parte de la consistencia, nosotros no disciplinamos. Y también esto puede acarrear una ausencia de disciplina. Entonces usted dice, no, bueno, ahora yo no le puedo decir nada. No. Usted debe de cumplir con disciplinar a sus hijos, hermano. Debe de cumplir con disciplinar a sus hijos de la manera como el Señor le ordena y como el Señor pide que lo hagamos. Pero tampoco debemos de usar el exceso de disciplina. A veces en algunos hogares hay de pronto un hijo problemático y solamente como que la atención se va hacia el hijo de pronto problemático, que está con más problemas o algo así. Y al hijo que de pronto no, entonces como que lo vamos dejando a un lado. Ese hijo que se deja a un lado puede estar creciendo algo en su corazón. Y aunque no haya un favoritismo, podemos hacerle pensar a nuestros hijos que sí lo hay. Entonces siempre debe ser la atención para los dos, los tres, los hijos que usted tenga, hermano. Recordemos cuando Jacob con José, ¿cierto? Recordamos que José, pues evidentemente era como el favorito. ¿Y qué pasó con los hermanos de José? Hubo en su corazón, hubo ira y querían matarlo. Entonces no permitamos que nuestros hijos se levante esto. La paciencia, el Señor, yo creo que esto es lo que más tiene con nosotros. Nuestro Dios es muy paciente con nosotros, amén. ¿Cuántos lo creen así? Den un gloria a Dios. Nosotros en ocasiones, o los papás, pueden tropezar en el pecado. Una vez,
2 veces. Lo que no debemos es practicar el pecado, el Señor dice. No practicar el pecado, ¿sí? Pero el Señor siempre está nuevamente paciente, esperando que usted reconozca su error y pida perdón. Nosotros debemos ser pacientes con nuestros hijos, hermanos. Pacientes con la edad que tienen, con la inmadurez que tienen, con lo que les falta conocer del Señor. Debemos de ser pacientes porque el Señor siempre nos muestra su bondad y su fidelidad día tras día. Y si Él es en quien nosotros nos reflejamos, eso debemos de reflejar con nuestros hijos. Nosotros somos representantes de Dios, papás. Ustedes son representantes de Dios delante de sus hijos. Y son representantes, estas tal vez son poquitas las cosas que usted puede hacer para que usted pueda guiar a sus hijos a la obediencia al Señor y en el temor al Señor. Hay muchas formas de nosotros hacerlo, pero recordemos siempre que de todas las maneras que usted corrige y discipline a su hijo, que usted siempre muestra quién es Dios, que usted refleja quién es Dios, hermano. Como usted disciplina a su hijo, como usted lo llama, como usted habla con él, esa es la forma en como usted refleja a Dios. Nuestros hijos, sus hijos, son personas que necesitan ser respetados también por sus padres y también amados. Yo sé que cuando nosotros vamos a evangelizar a alguien, uno dice: Señor, dame gracias, Señor Jesús, para hablar con mi amigo, para llevarle esta palabra. Ustedes oran antes de corregir a sus hijos, de disciplinarlos, y le piden esa misma gracia al Señor. Si usted lo ha hecho, excelente, hermano. Si usted no lo ha hecho, entonces es hora de empezar a hacerlo. Que así como disciplina y así como usted ama a ese hijo, el hijo, al ver esa consistencia que usted tiene y ese carácter que refleja su vida, el carácter de Dios, el carácter de Jesús en su vida, como lo refleja, ese hijo también va a recibir con agradecimiento y con amor esa palabra. ¿Cuántos lo creen así? Gloria a Dios. Nosotros debemos de criar a nuestros hijos y disciplinarlos adecuadamente. Amén. Hermanos, la gracia del Señor está disponible todos los días. Todos los días está disponible la gracia del Señor y nosotros estamos amparados en el poder, en su poder, para poder imitar lo que dice la palabra del Señor. Lo que al apóstol Pablo advierte, lo podemos imitar para nosotros criar a nuestros hijos y disciplinarlos de acuerdo a lo que enseña su palabra. Mire, si nosotros en el ejercicio de la paternidad, papás, si ustedes en el ejercicio de su paternidad, ustedes siguen este patrón que nos explica el apóstol Pablo, no se extraviarán sus hijos. Mire, favorecerá de una manera enorme la iglesia, y no solamente la iglesia, sino el mundo. Hace un rato les decía de los datos que habían inclusive aquí en Colombia. El DANE dice que 1 de cada 3 hogares hay ausencia de un papá. Y esos son los hogares en donde hay más drogadicción, donde más se ven los casos de suicidio, donde se ven los casos de pandillismo, que hacen partes de pandillas. Es importante la figura paterna. No solamente ejercer su paternidad siendo responsable, llevando el mercado, pagando las deudas, pagando los recibos, transportando a su hija, a su hijo al colegio. No, solamente en eso no, hermano. Su paternidad es en todo y principalmente enseñando a su hijo cómo conocer al Señor, reflejando en su hijo cómo es el Señor. Amén. Por favor, hermanos, pónganse en pie. Cuando nosotros seguimos esta palabra del Señor, no permite que nosotros nos extraviemos. Nuestros hijos, la iglesia, serán beneficiados cuando nosotros practicamos la palabra de Dios. Y serán beneficiados no para gloria nuestra, como les digo, no para la honra de nosotros, sino para la gloria de Dios y para salvación de muchos, dice la palabra, incluyendo nuestros hijos.
para salvación de muchos, incluyendo nuestros hijos. Amén. Para la salvación de muchos, incluyendo nuestros hijos. Amén. Hermanos, yo quiero que tomemos la palabra que está en Efesios 6, 1, 4 y nos evaluemos. Nos miremos en ese espejo. Hijo, tienes que ver, tienes que ocuparte en obedecer a tus padres. Y ahora, papás, tenemos que ocuparnos en disciplinar a nuestros hijos sin ira, no permitiendo que haya ira en el corazón de nuestros hijos. Amén. Debemos de vernos en ese espejo y evaluarnos. Usted evalúese, hermano, cómo ha ejercido su paternidad. Usted tiene momentos con sus hijos o a veces le dice, bueno, hijo, Dios te bendiga. Por teléfono, hijo, Dios te bendiga. Y no se abre, no prestan o no dan ese afecto físico que necesita su hijo. Eso es importante, hermanos. Y yo les digo aquí, como líder de adolescentes, he tenido adolescentes que lloran la ausencia de sus papás, aunque ellos están ahí. Están ahí de cuerpo presente, pero no pueden hablar con ustedes. No, ustedes no saben cosas de sus hijos inclusive. Y usted me dirá a mí también, usted ni sabe cómo es mi hija o mi hijo. Sí, yo no lo sé, el Señor sí. Pero el Señor le da a uno guía, sabiduría y le da gracia también para que ellos vengan a uno y le comenten ciertas situaciones. Papás, den testimonio en el hogar de lo que realmente ustedes predican. No solamente seamos los que sabemos la palabra y no la practicamos, no. Sino realmente lleven la palabra a sus hogares y practíquenla. Que no solamente sean intérpretes de la ley, como le dice la palabra, ¿cierto? Que dan cargas y cargas y cargas, pero ustedes no hacen. Nosotros debemos de hacer, lean la Biblia, leamos la Biblia. Oren, oremos. De verdad, hermanos, tenemos que hacerlo. Porque el papá, esa figura paterna en el hogar, no es solamente, como les digo, para traer la remesa del hogar o para cumplir con las necesidades en el hogar, sino de verdad para traer ese amor que nosotros necesitamos. Ahora, siempre que nosotros vamos a un culto, nosotros le decimos, ¿sí escuchó lo que dijo el pastor? ¿Sí escuchó la prédica? A ver, ¿qué aprendió? ¿Qué escuchó? Ahora, papás, ¿escucharon la prédica? ¿Escucharon la prédica, papás? Qué bueno, porque eso es de parte del Señor. Y que si hay que corregir cosas, cambiar cosas, el Señor nos permite hacerlo. Si llegamos a Él y decimos, Señor, mira, yo estoy fallando en esto. No estoy llevando bien la mayordomía de mi hogar, Señor. Necesito tu sabiduría y tu gracia. Vamos a orarle al Señor. Vamos a orarle al Señor para darle gracias por su palabra, porque es viva y eficaz. Bueno, antes de esto no está aquí, pero yo quiero decirle algo a las mamás tal vez que son solas, que no tienen un papá en ese hogar. Ustedes son mamás. El Señor les ha dado el diseño de ser mamás. Ustedes no pueden decir, no, es que yo en mi hogar soy mamá y papá. Y ese otro que se desentendió, no, hermanas. Usted debe hablar como la mamá que es. Dios le dio el diseño a usted como mujer de ser madre. Usted no es madre y padre, usted es mamá. Y ojo con lo que hablan de los papás de sus hijos, porque eso también puede sembrar una raíz de amargura en el corazón de sus hijos. Más bien digan, oremos por su papá, porque usted no le puede exigir al papá de allá afuera que dé algo que tal vez él no pueda dar. Si en su corazón no hay amor, pues no va a dar amor. Si no tiene a Dios, mucho más, o sea, no va a poder dar lo que él no tiene. Entonces, mamás, ustedes son mamás y son las madres de ese hogar, pero no son mamá y papá porque el Señor les ha dado diseño de madres. Yo quiero que en este momento oremos al Señor dándole gracias por su palabra, que es viva y eficaz. Y yo sé que a todos nos ha hablado, no solamente a los papás que están aquí, en la parte centro de la iglesia, sino a todos el Señor nos ha hablado. A los hijos que obedezcan. Ustedes preocúpense por obedecer a sus padres que nosotros como padres. Y ustedes, papás,
se van a ocupar de obedecer al Señor. Amén. Si les gustó este video, pueden suscribirse a este canal de IPUC Solidaridad Popayán en YouTube. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. Soli es tu casa, nuestra casa.